Bien, vamos a hablar sobre arrays en Java. Vale, hasta ahora hemos visto varias estructuras de datos en Python, hemos visto las listas, las tuplas, los conjuntos y los diccionarios, y los arrays son un poquito distintos. Lo más parecido que teníamos en Python son quizás una mezcla entre las tuplas y las listas. La diferencia entre los arrays y las listas es que los arrays van a tener ya un tamaño fijo, es decir, un array si tiene un tamaño 5, en el momento en el que tenemos 5 elementos no le vamos a poder añadir más, porque ya tienen un tamaño reservado de memoria concreto y por lo tanto no son dinámicos. Si os acordáis, cuando explicábamos la clasificación que hacíamos de estructuras de datos, clasificábamos las estructuras de datos entre dinámicas o estáticas. Los arrays en ese sentido serían estáticos en cuanto a que no podemos aumentar y disminuir su tamaño en tiempo de ejecución. Tienen un tamaño fijo y a ese tamaño nos tenemos que adaptar. Y también hablábamos, cuando hablábamos de estructuras de datos, de estructuras homogéneas o heterogéneas. Si os acordáis, en Python las listas, las tuplas y tal eran heterogéneas en cuanto a que podían tener enteros y combinarlos con strings y combinarlos con caracteres y con cualquier cosa. Los arrays no. Los arrays puros en Java van a ser de un tipo en concreto, van a ser homogéneos. Entonces, fijaos, vamos a ver la sintaxis para crear un array, para declararlo. Fijaos que tenemos aquí int números, new int de 5. Este new ya lo veremos más adelante en detalle cuando veamos orientación objetos, pero es la palabra reservada en Java para crear un objeto. Cuando hay new es que se está creando un nuevo objeto, se está instanciando. Los arrays por defecto como tal son objetos. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que estamos creando un array de enteros, de números, de tamaño 5. Es decir, que va a tener 5 posiciones. Las posiciones en los arrays, igual que ocurría con las listas en Python y en general con la mayoría de estructuras de datos en programación, van a empezar a contar posiciones desde el 0. ¿Qué quiere decir? Pues que yo este array números que tengo aquí va a tener posiciones desde la 0 hasta el 4. Su tamaño va a ser 5, pero empezamos a contar en 0. Dicho esto, podemos también crear un array. Aquí lo estamos creando vacío, simplemente le estamos diciendo que el array números va a tener 5 posiciones, pero podemos ya inicializarlo a valores. Aquí, por ejemplo, declaramos un array de enteros números 2 y ya le decimos directamente que su contenido va a ser este, 1, 2, 3, 4, 5. ¿En qué posición está cada uno? Pues el 1 está en la posición 0, el 2 en la 1, el 3 en la 2, el 4 en la 3 y el 5 en la 4, igual que ocurría con las listas. Fijaos en que la sintaxis cambia un poquito. Aquí para crearlo vacío utilizamos new y aquí no nos hace falta new. ¿Por qué no nos hace falta new? Porque ya directamente lo estamos inicializando a un literal, de un array literal, es decir, le estamos ya pasando directamente los valores. Esto es combinable, lo podemos hacer así también, como veis aquí. Estamos declarando el array directamente e inicializándolo con new. Pero aquí new, en este caso el new int, esta parte, si ya le estamos pasando los valores, no es necesaria del todo. ¿Cómo accedemos a los elementos de un array? Pues igual que hacíamos con las listas en Python. Por ejemplo, tenemos números 2 y para acceder a su posición 0, pues hacemos números 2, corchetes de 0. Y esto nos va a imprimir un 1. Voy a ejecutarlo, esto ya sabéis tiene varias líneas, vamos a ir línea por línea. La primera línea entonces me tiene que imprimir un 1. Si todo va bien, cuando el build termine, esto va pues ejecutando todo, me va a compilar todo el archivo, me va a generar el .class y todo esto cuando termine. Bien, ya ha terminado. Fijaos, la primera línea de todas es este 1 de imprimir la posición 0 del array números 2. Podemos modificar un elemento igual que hacíamos también con las listas, accediendo a ese elemento e inicializándole otro valor, pasándole otro valor, que puede ser un literal o podría ser una variable o lo que quisiéramos. Acordaos siempre en Java, punto y coma al final de cada instrucción. Fijaos que cuando yo modifico el valor, si después vuelvo a acceder a él, ahora tengo un 10 en esa posición. Podemos iterar sobre el array, recorrerlo, igual que hacíamos sobre las listas. Fijaos, for int i igual a 0, es decir, declaramos la i, que va a ser la variable sobre la que vamos a ir dando vueltas en el for para ir imprimiendo las posiciones del array, y la inicializamos a 0, a la primera posición del array. Mientras i sea menor que números2.length, fijaos que length no es un método. Hay muchas otras, pues por ejemplo size y otros métodos que cuando los llamamos tenemos que ponerle paréntesis aquí. ¿Por qué esto no lo lleva? Porque length realmente es una propiedad de los arrays, es un atributo. Ya veremos más adelante también en programación orientada a objetos la diferencia entre un atributo y un método. Es muy fácil de ver, ya lo veréis. Pero esto me devuelve el tamaño del array. El tamaño del array es 5, entonces esto va a dar vueltas mientras i sea menor que 5. Hacemos i++ al final para que vaya incrementando la i de 1 en 1 y con systemout.println vamos imprimiendo cada uno de los valores. ¿Qué pasa? Pues fijaos, el primer valor es un 10,
porque lo habíamos modificado, y luego 2, 3, 4 y 5, que son el resto de valores que teníamos al declarar el array. Perdón, está de aquí. Dicho esto, podemos también iterar sobre él con un for each, como hacíamos con las listas también en Python, int número que recorra, con 2 puntos lo separamos, números 2, que es el array sobre el que estamos trabajando. Y hace el mismo print, solo que ahora en vez de acceder a la posición como cuando teníamos la i, va iterando sobre número, que número, ya sabéis cómo funciona el for each, va cogiendo el valor de cada uno de los elementos uno por uno de la estructura de datos que le pasamos a la derecha. Esto es exactamente igual que ocurría en Python. Cambia un pelín la sintaxis, tenemos llaves ahora, tenemos el punto y coma, tenemos aquí los 2 puntos en vez de, en Python, si os acordáis, usábamos el in en vez de los 2 puntos aquí, pero la lógica por detrás, como veis, es exactamente la misma, hace lo mismo. De hecho, si nos vamos al código, fijaos que volvemos a tener lo mismo, el 10 de la primera posición y el 2, 3, 4, 5. Más cosas. Al igual que para representar matrices bidimensionales o tridimensionales o de las dimensiones que fueran en Python utilizábamos las listas, en Java podemos utilizar los arrays. Para declarar una matriz bidimensional, o si quisiéramos más dimensiones, pues habría que poner más corchetes, pero es tal que así, fijaos. Int, porque es de enteros también, doble corchete, matriz, new int, y le pasamos, ojo, el tamaño de filas y de columnas. 2 filas, 3 columnas. Lo mismo aquí, matriz 2 va a tener fila 1, 2, 3 y fila 4, 5, 6. Entonces tenemos 3 columnas y 2 filas. Lo que pasa que se lo estamos pasando directamente con los valores ya integrados. Lo mismo que antes, podríamos combinarlo, ¿vale? Pero no es necesario, en cuanto le pasamos los valores, no me hace falta poner el new int. Y lo mismo, para acceder, en lugar de acceder directamente con una posición, lo hacemos como con las listas, pasándole digamos, la posición de las filas y de las columnas. En este caso, pues la 0, 0 es el 1. Podemos también modificar, igual que antes, si modificamos el 0, 0, le ponemos un 10, ahora va a ser 10. Y estos son los 2 prints que tenemos justo debajo de este 1 y este 10. Primero el 1 de acceder y después el 10 tras la modificación. Dicho esto, también podemos iterar sobre una matriz exactamente igual que hacíamos en Python y también siguiendo la sintaxis de esto. ¿Qué ocurre? Que en Java, de nuevo, acordaos que tenemos que declarar las variables de control en un for normal. Entonces tenemos int i0 hasta el length de la matriz, pero ojo, cuidado, igual que ocurría en Python, en el bucle interior, el que da vueltas sobre la fila, en concreto pasando por cada columna, j igual a 0 y hacemos j menor que matriz de i.length, porque esto es una matriz de matrices, entonces vamos a ir a la submatriz primera y cuando acabemos con ella volveremos al for de fuera y volveremos a entrar aquí. Vamos imprimiendo y esto lo que nos va a mostrar son todos estos valores, el 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué ocurre? Pues lo tenemos aquí. Teníamos hasta este 10, perdón, claro, ya lo habíamos 10, 2, 3 porque ya habíamos modificado esa posición y 4, 5, 6. Eso es lo que me está recorriendo. Es justo este código de aquí. Lo mismo podemos hacer también con for each. Hacemos un for each de las filas, entonces cada fila de matriz 2 y dentro cada posición de esa fila, que se corresponde con cada valor de la columna para esa fila en concreto. Entonces, fila de matriz 2 y luego número de esa fila en concreto. ¿Número que va a estar? Pues cada valor en cada momento, lo mismo. El resultado, como veis, es el mismo. 10, 2, 3, 4, 5, 6. Esto, ya digo, cambia la sintaxis, pero funciona exactamente igual que cuando lo hacíamos en Python. Arrays con objetos. Ya veremos más adelante temas de objetos en detalle, pero acordaos que ya habíamos dicho que las strings como tal son objetos. Dicho esto, yo puedo crear de cualquier tipo de objeto, vamos a usar las strings por hacerlo sencillo, pero podría ser cualquier tipo de objeto, un array. Entonces tengo un array de strings. Le voy a llamar nombres y va a ser de tamaño 3, new string de 3. Lo he creado y en este momento está vacío. Entonces yo puedo luego ir dándole valores. ¿Qué ocurre si yo no le doy valores? Pues que las posiciones que no tengan valor todavía, por defecto, las va a inicializar a null. Van a ser nulas. Si yo no hago esto e imprimo nombres de 0, me va a dar una null pointer exception. Me va a decir que ese puntero al que está apuntando esa posición es nulo, es una referencia nula. ¿Por qué? Porque todavía está sin inicializar, todavía no tiene ningún valor. Cualquier objeto podemos ponerlo a nulo, eso ya lo veremos más adelante, lo que es la referencia null, pero que sepáis eso, que si no le damos valores, las posiciones como tal ya existen. En el momento en el que yo declaro que el array tiene 3 posiciones, tiene 3 nulos. La posición 0 nula, la posición 1 nula y la posición 2 anula. Si yo le doy valores, pues ya le digo, vale, pues en la posición 0 va a estar Juan, en la 1 María y en la 2 Carlos.
y luego puedo recorrerlo con un for each igual que hacíamos con cualquier otra estructura, ¿no? String nombre, ojo, string, igual que aquí en el for each declaramos que esto es un int, esto es Java, ya no me sirve como en Python simplemente pasarle el nombre de la variable y tal, no, hay que, acordaos, decirle de qué tipo es la variable en todo momento. Tenemos tipado fuerte y tipado estático e imprimimos los nombres, ¿no? Entonces si hacemos esto, fijaos que Juan, María y Carlos, en el orden en el que están declarados en el array. Más cosas. Métodos comunes de la clase array. Como os decía, array es un objeto, iremos viendo más adelante qué son los métodos, qué son los atributos, pero de momento quedaos con que los métodos, igual que vimos ya anteriormente, son funciones, como las funciones que teníamos en Python, solo que ya veremos que están directamente relacionados con, en concreto, el objeto que los está usando, a menos que sean estáticos y tal, pero bueno, ya entraremos en detalle con cosas de esas. Si yo me declaro de aquí números 4, que es un array que ya veis, 5, 3, 2, 4, 1, veis que está desordenado, ¿no? Pues yo hago arrays, fijaos, en mayúsculas, y esto es en mayúsculas porque yo estoy llamando a la clase arrays, no al objeto en concreto. Insisto, esto lo veremos más en detalle, pero acordaos que va a haber métodos que los vamos a llamar así. ¿Por qué se le llama así? Porque es un método estático, como vimos en el ejemplo anterior. Sort para ordenar, entonces yo llamo a arrays.sort y le paso un array. ¿Esto qué hace? Me ordena los elementos de este array. Entonces este array, cuando yo le hago el sort, va a estar ordenado. Si yo ahora lo recorro y lo imprimo, fijaos en la salida. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando sin embargo yo lo había declarado 5, 3, 2, 4, 1. Lo que ha hecho sort es ordenarme los elementos. Esto realmente podríamos hacerlo nosotros y de hecho ya veremos algún ejemplo en el que nos forzamos a, vale, pues crea un array y genera un método que me ordene los elementos de un array o algo por el estilo, que podemos hacerlo de varias formas, pero sin llamar a sort, pues podríamos hacerlo con un array auxiliar, por ejemplo, para ir almacenando los arrays en las posiciones y no perder los valores originales o cosas por el estilo, pero bueno, que sepáis que existen estos métodos para hacer este tipo de cosas. El método equals. Este método equals, fijaos que me devuelve true aquí. ¿Por qué? Porque tenemos números 5 y números 6 que son dos arrays iguales que van del 1 al 5. ¿Por qué utilizamos equals y no igual igual? Esto lo veremos más en detalle, pero no es lo mismo hacer igual igual que llamar al método equals. El igual igual que vimos en los operadores nos va a devolver true solo en el caso de que los dos objetos sean el mismo objeto. Ya veremos esto también más en detalle, pero los objetos pueden tener alias, es decir, podemos tener un objeto el que se llame de dos formas. Esto lo habíamos visto también con los alias en las variables en Python, que realmente por detrás, perdón, con las listas, por detrás era lo mismo, porque las listas y tal Python también las trata como un objeto. Estos alias, si yo tengo un objeto que es alias de otro, el igual igual me va a devolver true, pero no me va a devolver true aquí el igual igual. ¿Por qué? Porque son objetos diferentes. Aunque tengan los mismos valores, son objetos diferentes. Son uno que he inicializado aquí y otro aquí. Los valores son los mismos. ¿Cómo sé entonces si dos objetos son iguales, aunque no sean alias el uno del otro? Con el método equals. El método equals sí que me va a comparar los valores de los objetos, no la referencia del objeto como tal. Insisto, esto lo veremos de nuevo más en detalle cuando veamos objetos y programación orientada a objetos en profundidad, pero que os vaya sonando la diferencia entre llamar a equals y utilizar el operador igual igual. De hecho, en general, el operador igual igual está bien dejarlo solo, sobre todo al principio, hasta que entendamos bien todo, dejarlo solo para trabajar con tipos básicos, es decir, enteros, booleanos, flotantes, strings no. Las strings no las podemos comparar con igual igual. En general podría funcionar, pero puede ser que también falle, porque las strings habría que compararlas con el método equals. Vale, ya lo veremos también cuando veamos strings en profundidad. Dicho esto, ¿qué ocurre entonces si yo cambio un número? Pues que el método equals, obviamente, fijaos que aquí están del 1 al 5 y aquí están del 1 al 6, me devuelve false, porque ya no son iguales. Vale, hago arrays.equals, números 7, números 8. Esto aquí lo estoy declarando como un array de enteros, pero si lo declarase el número 7 o números 8 como un objeto array directamente, podría también hacer números 7.equals y pasarle números 8. Esto lo veremos con las strings también de forma más sencilla. Puedo convertirlo en una string con el método toString. El método toString es de los más típicos en Java y en programación orientada a objetos. Es un método que viene directamente de la clase Object, que es la clase padre de todas las clases en Java. Ya os voy soltando conceptos, pero que los veremos más en profundidad más adelante. Esto me está haciendo
que todo lo que hay aquí, arrays toString, lo que le pase me lo va a convertir en una string. Entonces, en lugar de tener el números 9 así, voy a tenerlo así. Hay que decir que por defecto, si yo hago un printline de números 9, ya me lo debería de imprimir así, porque si números 9 es un objeto que tiene implementado el método toString, por detrás el compilador lo que va a hacer es llamar al método toString. No le hace falta que yo se lo especifique, porque sabe que el printline lo que tiene que imprimir son strings. Pero bueno, el resultado de esto es esto, simplemente. Me imprime el array como si fuera una string. Números 10 y números 11. Tenemos el método también copyof. Fijaos que en números 11 lo que vamos a hacer es copiar números 10, pero que además fijaos que podemos, si no se lo decimos, lo copia entero. Pero si yo además de el array como tal le paso un new length, es decir, una nueva longitud, digamos que lo que vamos a hacer es decirle cópiame el array pero hasta este tamaño, hasta un tamaño concreto. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, pero le estamos diciendo hazme una copia de tamaño 3. ¿Qué va a hacer? Pues coger los 3 primeros elementos. Fijaos que es esto que me imprime aquí, 1, 2 y 3. Esos números 11. CopyOfRange hace lo mismo, solo que en vez de empezar desde el principio, como hace copyof, empieza desde la posición que yo le digo. Entonces si le digo del 1 al 4, pues me hace una copia 2, 3, 4. Y es esta que tengo aquí. Dependiendo de lo que nos interese en cada caso, pues a lo mejor nos interesa copiarlo entero, copiar un trozo o lo que sea, ¿no? Después tenemos números 14 y vamos a hacer arrays fill y tenemos números 14, valor 0. ¿Qué está haciendo esto? Me va a rellenar el array con el valor que yo le pase aquí. Esto sobre todo es útil para inicializar arrays, ¿vale? Hay veces que tiene otros usos y tal, pero bueno, fijaos que lo que está haciendo es, yo tengo aquí un array de 5 posiciones, como tiene tamaño 5, pues me lo va a rellenar de ceros. El resultado, todos son ceros. Es un array que ahora son 5 ceros. Y ya digo, esto nos sirve, por ejemplo, como os decía que por defecto si yo en vez de inicializarlo a un valor, yo aquí podía haber hecho new int, o sea, new array tal y pasarle tamaño 5, como ahí por defecto me lo iba a inicializar todo a null y yo luego no puedo acceder a null, porque si accedo me salta la excepción, puedo utilizar fill para inicializarlo a 0 todo, porque sé que va a ser un array de números y a lo mejor me interesa, pues yo qué sé, modificar solo algunas posiciones en concreto o lo que sea, pues yo así inicializo todo a ceros, porque a lo mejor es un array muy grande, y directamente ya solo modifico las posiciones que me interesen. Pues a lo mejor para, bueno, ya veremos algún uso, pero que sepáis que existe. Podemos también utilizar el copyof mezclado con length. Entonces, si hacemos copyof de números 15, como aquí, en números 16, con el tamaño de números length, ¿qué ocurre? Pues que lo estamos copiando entero. Estamos copiando en números 16 todo el números 15. ¿Qué ocurre ahora? Pues que si yo hago equals de números 15 y números 16, me da true, porque son iguales. He hecho una copia de todo el primer array sin la necesidad incluso de saber qué tamaño tiene en un principio. Llamo a números length para saberlo y ya lo estoy copiando entero. Y con esto pues habríamos visto los métodos más utilizados, cómo inicializarlos, cómo acceder a ellos, digamos la información básica para empezar a trabajar con estas estructuras, que ya veréis que son bastante útiles.